El punto de arranque, como decíamos entonces, para el deslinde de estas cuestiones debe ser nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestro estado social. Determinar primero lo que somos y aplicando los principios buscar lo que debemos ser. ¿Hacia qué punto debemos gradualmente encaminarnos? Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Esteban Echeverría. Nació en 1805 en Buenos Aires y murió exiliado en Montevideo en 1851. Antes de terminar sus estudios, trabajó como dependiente de aduana. En 1825 emprendió un viaje a París, donde vivió hasta 1830. A su regreso a Buenos Aires, comenzó a publicar poemas en el Diario de la Tarde y en la Gaceta Mercantil. Introdujo el romanticismo en el Río de la Plata. Escribió poemas, ensayos sobre costumbres y arte, y también uno de los textos fundamentales de la literatura argentina, El Matadero. Hoy vamos a analizar sus escritos políticos. Dos épocas, pues, en nuestra vida social igualmente gloriosas, igualmente necesarias. Entusiasta, ruidosa, guerrera, heroica, la una nos dio por resultado la independencia o nuestra regeneración política. La otra, pacífica, laboriosa, reflexiva, que debe darnos por fruto la libertad. Primera lectura, Salón Literario, Esteban Echeverría. Echeverría fue un líder espiritual para la generación del 37, un grupo de intelectuales que se oponía al gobernador de Buenos Aires, el federal Juan Manuel de Rosas, y a los federales. Y también se diferenciaban de los unitarios. Estos creían en la necesidad de una soberanía nacional única. Proponían la organización de un gobierno centralista con sede en Buenos Aires. Los federales consideraban que había que proteger la soberanía de cada provincia, que no podía ser avasallada por el gobierno central. Echeverría, como parte de la generación del 37, criticaba a los unitarios porque habían gobernado y pensado el país sin atender a la realidad local. Y criticaba a los federales por considerarlos violentos y salvajes, y que imponían el atraso al camino abierto por la Revolución de Mayo. Esas ideas fueron expuestas en las lecturas que hizo en el Salón Literario, esto es, las reuniones que se organizaban en la librería argentina del librero Marcos Sastre. Os he bosquejado, señores, el carácter de nuestra época y el estado de nuestra cultura intelectual. Ahora bien, en vista de estos antecedentes, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál será nuestra marcha? ¿Se cree acaso poder con escombros y ripio echar los cimientos de un grande y sólido monumento? ¿Se piensa con vagas e incompletas ideas, con teorías exóticas, con fragmentos de doctrinas ajenas, echar la base de nuestra renovación social? Primera lectura, Salón Literario, Esteban Echeverría. Hizo de sus lecturas un programa para el porvenir. Se interesaba por definir una economía, una política y, en especial, una cultura. Por ello, además, se asocia su producción con la del romanticismo. De hecho, es considerado el primer poeta romántico en el Río de la Plata. El romanticismo fue un movimiento cultural, filosófico y literario que predominó en Europa durante gran parte del siglo XIX y que valoraba lo primitivo, las particularidades de cada lugar y el pasado donde buscarlas, entre otras cosas. En los escritos de Echeverría encontramos una de las paradojas del romanticismo rioplatense. Se afirma la necesidad de crear una cultura nacional, pero dice que no hay ningún pasado cultural al cual remitirse. En uno de los textos más famosos de Echeverría, el poema La cautiva, esa paradoja está representada por el desierto. El desierto como un paisaje característico de lo nacional, donde a la vez no hay nada.
Nosotros decimos desde el año 37, Mayo, progreso, democracia, y explicamos esa fórmula. Si hay bandera más alta y legítima que la nuestra, que se levante y flamee ufana. La saludaremos y aclamaremos como la bandera regeneradora de la patria. Dogma socialista de la Asociación de Mayo. Esteban Echeverría. Echeverría consideraba que había que fundar criterios de algo que fuera llamado cultura nacional, y también crear las obras de arte y las de doctrina de esa misma cultura. Por una parte, por la necesidad de independizarse culturalmente de España. Por la otra, porque desestimaban la cultura de las comunidades indígenas. El arte nuevo para ellos debía reflejar las costumbres y la civilización argentinas, y al mismo tiempo tenía que fundarlas. Para los románticos del Río de la Plata como Echeverría, estas aún no existían. Sus ensayos refieren a la necesidad de una dirección en función de una posible cultura nacional. Sería, entre tanto, conveniente que todos nos ocupásemos en preparar los elementos de la nueva organización social que proyectamos y que ventilásemos aquellas cuestiones positivas que serán en lo porvenir de un interés más vital para la patria. Los principios son estériles si no se plantan en el terreno de la realidad, si no se arraigan a ella, si no se infunden, por así decirlo, en las venas del cuerpo social. Carta al vicepresidente de la Asociación Joven Argentina, Esteban Echeverría. Cuando el rosismo prohibió el salón literario, sus integrantes pasaron a formar en secreto la Asociación de la Joven Generación Argentina. Con sus integrantes en el exilio, esa asociación se llamó Asociación de Mayo. Para ella, Echeverría escribió las palabras simbólicas. Las palabras simbólicas sintetizaban los criterios bajo los cuales construir una nación y llevarla por la senda del progreso. Entre esas palabras están las de igualdad y libertad. También la importancia de Dios y de la religión como algo que mantendría unida a la comunidad. El sostenimiento de una continuidad con los ideales de la Revolución de Mayo, la lucha por la emancipación frente a las ideas y tradiciones españolas y la organización democrática, entre otras. 9. Continuación de las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo. 10. Independencia de las tradiciones retrógradas que nos subordinan al antiguo régimen. 11. Emancipación del espíritu americano. 12. Organización de la patria sobre la base democrática. 13. Confraternidad de principios. Palabras simbólicas. Esteban Echeverría. Una de las claves para comprender estos escritos es tener en cuenta el momento en que fueron realizados y el peso y el significado de cada una de las palabras utilizadas. Esto lo podemos ver en el Dogma socialista, texto que escribió a partir de las palabras simbólicas. Dogma quiere decir aquí credo, una suerte de consignas que había que seguir para llevar a cabo ciertos proyectos de nación. Socialista, en principio quería decir en ese momento que era propio de la sociedad, y esto lo diferencia de su significado actual vinculado a un cuerpo de ideas y a un partido político. Socialista también quería decir que el progreso era una ley que definía cualquier acción política. Conserva, por lo mismo, este escrito su carácter de provisorio en todo aquello que no es fundamental como principio, porque en nada ha variado la situación de nuestro país y porque progresistas en política como en todo, nunca fue nuestro ánimo aferrarnos en un sistema exclusivo y condenarnos a la inmovilidad, o lo que es lo mismo, a la muerte, cuando todo se moviese y aspirase a progresar alrededor nuestro. Dogma socialista de la Asociación de Mayo. Esteban Echeverría. El dogma socialista tenía una introducción que llegó a ser muy famosa, titulada Ojeada retrospectiva, sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37. Una ojeada es un vistazo, una forma de mirar panorámica, y algo retrospectivo es mirar hacia atrás, evaluar el pasado. Estaba dedicada a los mártires de su generación, quienes habían luchado y muerto contra Rosas. También la ojeada era una forma de plantarse hacia el futuro.
una de las frases más recordadas de todo el dogma socialista, evalúa cómo construir una cultura nacional. Dice que es necesario tener un ojo puesto en las entrañas de nuestra sociedad y el otro mirando hacia el progreso de las naciones, a Europa. Pediremos luces a la inteligencia europea, pero con ciertas condiciones. El mundo de nuestra vida nacional será a la vez nacional y humanitario. Tendremos siempre un ojo clavado en el progreso de las naciones y otro en las entrañas de nuestra sociedad. Dogma socialista. Esteban Echeverría. Echeverría fue poeta, ensayista, doctrinario. Introdujo el romanticismo en el Río de la Plata, un movimiento cultural, filosófico y literario que predominó en Europa durante gran parte del siglo XIX. El desierto fue la temática de su poema más famoso, La cautiva, y fue la primera vez que se incorporó una idea de paisaje como paisaje nacional a la literatura argentina. A través de esta obra definió lo nacional en relación a ese desierto. Fue un referente de la generación del 37 que luchaba contra Rosas y se consideraba heredera de los ideales de la Revolución de Mayo. Entre las entrañas de un país por conocer y el afuera de un mundo por incorporar, Echeverría escribió y polemizó. Se desesperó por encontrar las palabras que pudieran dirigir las acciones más eficaces para terminar con el rosismo, para encauzar una regeneración que tuviera a la libertad, a la igualdad y al socialismo entre sus principales ejes. Palabras que tenían sus propios significados en el siglo XIX, distintos de los del siglo XX y XXI. Palabras y significados que estaban en lucha.